Amigos, estoy acá con esta nueva moto de Bajaj, la Pulsar NS 125 UG. Pero más allá de decirles la moto cuánto pesa, cuánto mide una llanta, también tenemos el precio de algunos consumibles de esta máquina como pastillas, bandas, filtro del aire, filtro del aceite. Y me encuentro acá en el grupo UMA de la calle 19 en la ciudad de Pereira, punto de venta directo, dirección y teléfono en pantalla con esta nueva máquina, la reina de los 125 centímetros cúbicos. ¿La mejor 125? ¿Sí o no? Hey kid, don't ever let them get inside your... Antes de pasar a los precios de los consumibles, miremos algunos detalles de esta nueva máquina, de esta nueva moto de Bajaj, la Pulsar NS 125 UG. En esta moto, ¿qué encontramos? Aparte de tener arranque eléctrico, cuenta con su respaldo, que es el arranque de pedal o arranque de patada en caso de que nos falle la batería. Cuenta con gato central que facilita para los mantenimientos, ajustar la cadena, la motocicleta, entre otras cositas, amigos. Como es característico en las Pulsar NS, esta cuenta con un escape ventral y esto hace que la moto se vea más limpia o un poco más deportiva en la parte de atrás, en toda esta parte. Además, esta moto cuenta con defensas, digamos que ahí uno se ahorra unos pesitos, ya que este accesorio nos sirve mucho en caso de una caída. Esta nueva moto o esta Pulsar NS 125G cuenta con un kit de arrastre con una cadena tipo O-ring para mayor duración. Otro detalle de esta Pulsar NS 125G es que tenemos un guardabarro reforzado y con eso evitamos de que no haya vibrar cuando vayamos andando en esta motocicleta. Otro detalle en esta Pulsar es que tenemos acá este protector en el tanque. Esto es como de caucho. Esto ayuda mucho que de pronto poner la correa o alguna cosa pues rayemos el tanque, entonces digamos que esto es un buen accesorio que ya lo venga incluido en esta motocicleta. Otro detalle en esta Pulsar NS 125 es que por acá tenemos un accesorio que cuando vamos en marcha el aire entra de manera forzada por esta parte, ese aire pasa por acá llegando a esta parte donde se encuentra la bujía, contribuyendo a su refrigeración. Otro detalle, muchachos, en el guardabarro tenemos un acabado tipo fibra de carbón también presente en la parte de atrás de este guardabarro. Acá hemos sacado que es también tipo fibra de carbón. Ahora pasemos al precio de algunos consumibles de esta nueva máquina, la Pulsar NS 125 UG. ¿Serán baratos, costosos? Lo leo en los comentarios. Pastillas, 28.800 pesos. Bandas, 20.700 pesos. Filtro del aceite, 4.600 pesos. Aceite, 20W50, 37.600 pesos. Esta moto cuenta con una sola bujía y su precio es de 13.600 pesos. Filtro del aire, 46.000 pesos. Amigos, les comento, los precios son sujetos a cambios sin previo aviso y también tengan en cuenta la fecha de publicación de este contenido. Colores de esta hermosa motocicleta o la reina de los 125 centímetros para algunas personas está naranja, rojo mate, gris y azul. ¿Qué motos son la competencia directa para esta máquina? Pues estaría la TVS Raider 125 y la esperada Hong 125R o conocida en la India como Extreme 125R. Ahora pasemos a las otras características ciclomecánicas de esta nueva Pulsar, la NS 125 UG. Suspensiones de esta nueva moto, horquilla telescópica convencional. Un colega tomó la medida y le dio 31 milímetros y su recorrido le dio de 130 milímetros. Estas suspensiones están firmadas por la marca Endurance. En la parte de atrás una monosuspensión con muelle color rojo, ajustable en precarga a través de estas muesquitas y viene con nitrox. En los frenos tenemos un disco de 240 milímetros con estas ranulitas que ayudan a disipar más el calor. Por este lado tenemos una pinza sin marca externa de 2 pistones y acá tenemos una línea de freno convencional. En la parte de atrás un freno de tambor de 130 milímetros. Esta motocicleta ya viene lista para cumplir la normativa para el año entrante porque esta moto cuenta con sistema CBS o sistema combinado de frenos, que cómo funciona: cuando se oprime el pedal del freno trasero envía fuerza de frenado a la llanta delantera. Ahora pasemos a las llantas de esta nueva Pulsar. Están firmadas por la marca MRF. Su ancho en la llanta delantera 80, perfil 100, tenemos una llanta de alto perfil y un ring 17. Atrás tenemos 100 de ancho, perfil 90, ring 17.
Estas llantas son Sellomatic, tubeless o sin cámara. Dependiendo del país, eso es lo mismo, amigos. Iluminación de esta Pulsar NS 125, amigos, totalmente convencional, al menos al frente. Vemos en su faro, en las direccionales. Atrás sí tenemos un stop en LED. Tablero de esta Pulsar NS 125, el ya conocido, un tablero análogo y digital. En esa parte tenemos neutra, batería, presión del aceite y el logo de Bajaj. Por este lado, indicador de revoluciones y nivel de combustible. Testigo de revoluciones altas. Por este lado, ya de mantenimiento. Testigo de la pata abajo, solamente es un testigo informativo. Tenemos la hora, velocímetro. Por este lado, el odómetro y 2 trip parciales. Y no cuenta con indicador de marchas. Esos comandos: arranque eléctrico, corte de corriente, claxon, direccionales, luz baja, luz alta, luz de paso y cortesía. Y es de aclarar que estos comandos son retroiluminados. Altura del asiento de esta Pulsar NS 125G. En su manual no dice, en otras páginas, creo que el de la India dice que es de 805 milímetros. En todo caso yo mido 1,62, así llego al piso. De igual forma, cuando uno llega a un semáforo, pues uno se para como que más de ladito y pues llega uno mejor al piso, llega mejor posicionado, porque uno no siempre va a parar así en puntas. Uno se para así como un ladito para tener mejor punto de apoyo. Su peso, 141 kilos. Para muchos es una moto pesada para hacer una 125, pero tengamos en cuenta que toma el diseño y el chasis de la Pulsar 200, que es un chasis perimetral. Capacidad de combustible de esta nueva Pulsar, 12 litros o 3.17 galones. Tenemos una tapa con bisagra que me parece excelente. En su manual no dice el tipo de gasolina. Su relación de compresión es de 10:1. En cuanto a su autonomía, pues todavía la moto está muy nueva, no encontré información. En la India es de 180 kilómetros por galón en promedio, teniendo en cuenta que la moto allá en la India es con inyección y acá tenemos carburada. Falta ver cuando hagan las pruebas en Colombia, ver cuál es el consumo de esta motocicleta. Ahora pasemos al motor de esta poderosa máquina, la Pulsar NS 125G. Pero antes, amigos, los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. Active la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Y me puedes seguir en Instagram como @resmotos89. Acá tenemos un motor de 124.5 centímetros cúbicos que en Colombia no paga impuesto vehicular, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, alimentado por carburador, enfriado por aire, con el enfocador de aire que también les mencioné ahorita que ayuda a su refrigeración. Tenemos una caja mecánica de 5 velocidades, acá tenemos la secuencia, tenemos una mirilla que me gusta mucho esto para poder verificar siempre el nivel del aceite. Su potencia, 12 caballos a 8.500 revoluciones, una buena potencia para una 125. Su torque, el que le da la salida, la fuerza, de 11 Nm a 7000 revoluciones. ¿Cuál es su máxima velocidad o el top speed de la Pulsar NS 125? Amigos, lo que he visto en la India de esta moto, ha llegado normalita a los 113 km por hora, pero como hace exigencia, cortando viento y forzando el motor, podría llegar a los 118 por hora, pero créanme que es una 125 y hay que exigirle lo que la moto puede dar y no sobreexigirla, amigos. Garantía en Colombia, 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Vamos con la coñita comercial. Me encuentro acá con Ferney. Mío, ¿cómo va? Hola Oscar, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, gracias. Precio de esta máquina. 8.887.500 pesos con papeles. Modelo. 2025. ¿Dónde estamos ubicados? Calle 19, número 1146, centro de Pereira. ¿Punto de venta directo? Sí, señor, tienda principal. Ahí está, muchachos. Amigos, ¿qué piensan de esta hermosa máquina? Aparte que es la misma que la 200 o la 160. ¿Qué opinan? ¿Quién tiene esta moto en Colombia para que comparta su experiencia, las sensaciones de esta nueva Pulsar, la NS 125UG? Los leo en los comentarios. Quiero saber su opinión, los que tenga esta máquina, bien sea aquí o creo que también está en México, si no estoy mal, de esta Pulsar NS 125. Muchachos, muy importante, por este lado o por este lado les dejo una lista de reproducción de solo motos de Bajaj. Y ojo, amigos, comparta, denle like. No siendo más, les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar. Hasta la próxima. Bendiciones. Hey kid, don't ever let them get inside your